se da la reabsorción tubular, hemos visto la cantidad de sustancias filtradas y reabsorbidas y eliminadas. Esta tabla estamos dando en cuenta. Hemos visto que hay diferentes mecanismos de reabsorción, transporte pasivo, transporte activo, además del transporte pasivo, la difusión facilitada, transporte activo primario y secundario. Hay otros medios como las vías transcelulares y paracelulares de reabsorción de agua, los solutos también. Además hay la ultrafiltración, paso del líquido desde el capilar hacia el intersticio, desde el intersticio hacia el capilar. Aquí ya no hay medios de transporte, ya no hay mecanismos de transporte, sino son fuerzas, ¿no? Las fuerzas de Stirling, la presión colonosmótica, la presión hidrostática. Bien, entonces tenemos todos los tipos de transporte activo, de transporte activo primario, secundario. También hemos visto que hay transporte máximo de sustancias que se reabsorben. Los transportes máximos de sustancias que se reabsorben están determinadas por el número de moléculas transportadoras que se disponen, ¿no? Y cuando se saturan estas moléculas transportadoras, ya no se puede reabsorber más. La glucosa, los fosfatos, los aminoácidos tienen estas características. También hay un transporte máximo de sustancias que se secretan, tienen el mismo principio. La saturación de los transportes es la que elimina entre estas sustancias. Hemos visto que el agua se reabsorbe por osmosis, ¿no? También la urea se reabsorbe por difusión pasiva a nivel de la mayor parte de los túbulos, ¿no? Y hemos ido viendo que hay una reabsorción diferenciada en cada segmento tubular. Hemos visto que en el túbulo proximal el 65% del agua, del sodio, del potasio, del cloro filtrado se van a reabsorber, la mayor parte, el 100% de la glucosa, el 100% de los aminoácidos se reabsorben en el túbulo proximal. Diferentes mecanismos, hay bombas gaseosas, hay bombas, hay cotransportes, contratransportes, hay difusión pasiva, ¿no? También. Luego hemos visto que se secretan también bases orgánicas, se secreta hidrógeno, se secreta ácidos orgánicos, fármacos, metabolitos de diferentes sustancias, se van a secretar en el túbulo proximal para que sean eliminados con la orina. Luego, el asa de Henle, también hemos visto cómo el asa de Henle tiene sus tres segmentos, un segmento fino descendente, donde se reabsorbe el 20% de agua filtrada, ¿no es verdad? También se reabsorbe algo, no mucho, digamos, de sodio, de cloro, ¿no? Pero en realidad se reabsorbe más agua que electrolitos. Este segmento concentra un poco el líquido, hace que la osmolaridad de 300 miliosmoles que se mantiene en el túbulo proximal aumente hasta 400, 600 miliosmoles en nefronas de masa larga, por ejemplo, en las nefronas medulares. Entonces, ¿ven? Aquí se va concentrando. Luego el segmento ascendente delgado no tiene mayor importancia, es impermeable al agua y a los solutos, y está el segmento ascendente grueso. Un segundito, por favor. Hola. Bueno, entonces este segmento ascendente grueso es un segmento que reabsorbe sodio, potasio, cloro, ¿no? Entonces ahí hay un cotransportador importante que va a reabsorber estas sustancias. ¿Y qué es lo que va a hacer?
va a diluir, va a empezar a diluir el líquido, ¿no? Y va a llegar el líquido hasta el túbulo distal, va a pasar la mácula, va a pasar las células extraglomerulares que están en la unión del túbulo entre el segmento grueso del asa de Henle y el túbulo distal. Aquí hay reabsorción también de agua, hay reabsorción de solutos, aquí ya van a actuar incluso algunos indéticos, ¿no? En el segmento proximal del túbulo distal o el segmento inicial del túbulo distal. Aquí vamos a encontrar una bomba ATPasa que va a reabsorber sodio y cloro desde la luz del túbulo. La porción final también del túbulo distal está caracterizada por la presencia de dos tipos de células, ¿no? Unas células que son las células principales y otras las intercaladas. Las células principales son las que van a reabsorber sodio y van a secretar potasio. Son bombas ATPasas que intercambian el sodio por potasio. Estas células se activan gracias a la acción de una hormona, la aldosterona. Luego, otras células que están también en la porción final del túbulo distal, en los conductos colectores, en los túbulos colectores, son las células intercaladas. Y dentro de las intercaladas tenemos dos tipos de células intercaladas, las tipo A y las tipo B. Las tipo A lo que hacen es reabsorber bicarbonato y secretar hidrógeno hacia la luz del túbulo. Eso hacen las células intercaladas de tipo A. ¿Cuál es la función o cómo funcionan estas células intercaladas? Por aquí debe estar esta es de las células principales, ¿no? La ATPasa que reabsorbe sodio desde el túbulo, intercambia con potasio, ya hemos visto esto. El potasio sale a través de un. Esta ATPasa reabsorbe potasio al interior de la célula y secreta sodio al intersticio, pero este sodio es arrastrado desde el túbulo, ¿no? Este gradiente de concentración va a hacer que a través de un canal de sodio el sodio ingrese al interior de la célula intercalada y luego la ATPasa lo va a enviar hacia el intersticio. El potasio, que es intercambiado por el sodio, aumenta su concentración dentro de la célula y a través de un canal también de potasio va a difundir hacia el túbulo, ¿no? Las células intercaladas, no tengo el dibujo, pero ustedes lo tienen en su libro, las dos células intercaladas, las tipo A y las tipo B, ¿no? Las tipo A reabsorben bicarbonato no desde el túbulo. Aquí vean cómo el bicarbonato se va a producir en estas células. Es interesante. Las células intercaladas, si esta es la célula intercalada, va a intercambiar hidrógeno que va a ir hacia el túbulo. Este es el túbulo. El hidrógeno va a ser secretado hacia el túbulo y se va a reabsorber hacia el intersticio y hacia el organismo bicarbonato, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo? Primero ingresa desde el intersticio el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se combina con ¿quién? Con el agua. ¿Y qué va a formar? Ácido carbónico.
ese ácido carbónico va a ceder un hidrógeno, ¿no? Y se va a quedar ¿en qué? En hidrógeno y carbonato. Y fíjense cómo el organismo secreta el deshidrógeno hacia el exterior, pero por este mecanismo. Aquí hay una enzima, la librasa carbónica, que sirve para eso. Esto ocurre en las células intercaladas tipo A. En las tipo B ocurre exactamente lo contrario, ¿sí? Y el hidrógeno, ¿cómo sale hacia el exterior, hacia el túbulo? A través de un transporte activo, ¿sí? ¿Qué es ese transporte activo? Una bomba de hidrógeno y una bomba de hidrógeno potasio. Son dos transportes activos. Una que solo envía hidrógeno y otro que va a enviar hidrógeno y lo va a intercambiar por potasio. Las tipo B, en cambio, van a hacer lo contrario. Van a secretar bicarbonato y van a reabsorber hidrógeno. Todo se va a dar la vuelta, digamos. Exactamente lo contrario, como pueden ver ustedes en sus libros. ¿Sí? Y también de dónde sale el hidrógeno que se reabsorbe y el bicarbonato que se secreta de esta reacción. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, hay que tener en cuenta. Después las vamos a volver a estudiar a estas células cuando hablemos del equilibrio ácido-básico, ¿sí? Que son las que van a intervenir uno más de los mecanismos que intervienen en la regulación del equilibrio ácido-básico del organismo. Bien, luego está el conducto colector medular, que básicamente hace lo mismo porque tiene... no va a ser lo mismo. El conducto colector cortical, es la primera porción de los conductos medulares, va a hacer exactamente lo mismo que el segmento final del túbulo distal, ¿no? En cambio, el conducto colector medular, ¿ustedes recuerdan? Tenemos, a ver, si este es aquí estamos a esta altura, aquí está la médula, y un poco más abajo, incluso aquí, ¿no? Esta es la altura, esta es la médula, y aquí ¿qué es? La corteza. Ahora, en las nefronas de asa corta, fíjense, este conducto colector medular también es relativamente corto, ¿no? ¿Sí? En cambio, en las nefronas de asa larga es igual que... pasa, Lucías. Bueno, en el conducto colector medular... en las nefronas de asa larga, las nefronas medulares, aquí se va a reabsorber un 10% de agua filtrada. Ya se han reabsorbido porque en el túbulo distal además un 5%. ¿Cuánto queda? Si vamos sumando, 65 en el túbulo proximal, 20 en el asa de Henle, 5 en el túbulo distal y en el conducto medular ya queda lo último, ¿no? Los últimos 10%. Entonces aquí es donde se regula exactamente cuánto de orina se va a eliminar. Si se eliminan 2 litros, 5 litros o un medio litro de orina. Vean, entonces, aquí se reabsorbe esta cantidad de agua, el 10%, pero siempre y cuando haya hormona antidiurética. Si no hay hormona antidiurética, toda esa orina se va a eliminar. En casos, por ejemplo, donde les decía el otro día, ¿no? Una patología que se llama la diabetes insípida, ocurre que hay deficiencia de hormona antidiurética. Entonces no hay reabsorción de agua, pero
¿Qué agua? Este 10% que falta. ¿Cuántos litros serán de 180? Unos 18 litros. Imagínense para el paciente eso, ¿no? Se deshidrata intensamente ese paciente porque va a orinar 18 litros al día, está orinando, ¿no? Es una patología muy complicada, compleja. Claro que se va aumentando hasta que un momento ya todo el problema es tan grave, a no ser que se le administre hoy en día como una antidiurética sintética, ¿no? Es el tratamiento. Pero antes, fíjense lo que significaba tener esa enfermedad. Ahora, otra cosa, este conducto colector medular, no solamente reabsorbe agua, sino también urea. Es muy permeable a la urea. La urea, a pesar de que se filtra en el glomérulo, el 100% de la urea que se filtra en el glomérulo va a circular y se va a ir reabsorbiendo parte de esa urea. ¿Cuánto de la urea se va a reabsorber? El 50% de la urea filtrada. Pero esa urea que se ha filtrado no va a volver hacia el plasma, por decir, sino se va a quedar aquí en el intersticio. ¿Para qué? Para que el intersticio se vuelva hiperosmótico, porque la urea también es como el sodio, muy, digamos, es una sustancia osmóticamente activa, trae agua. Entonces, si aquí hay una alta concentración de urea, ¿qué va a haber? Una osmolaridad alta. Entonces, el agua, gracias a la hormona antidiurética, va a pasar con facilidad. Recuerden este concepto y esta característica porque vamos a analizar muy en detalle a estas neuronas en el próximo tema, porque vamos a hablar cómo el riñón es capaz de eliminar una orina concentrada o una orina diluida. Y para eso tienen que entrar en juego, ¿quiénes? La hormona antidiurética y la urea, las dos sustancias. Podemos tener mucha hormona antidiurética, pero si no hay reabsorción de urea y aquí no hay una osmolaridad alta, no va a salir el agua, porque el agua sale con diferencia de osmolaridad, ¿verdad? Entonces, para eso necesita la urea. Y por otro lado, secreta iones de hidrógeno en contra de una gradiente de concentración con una bomba ATP, alza de hidrógeno, ¿no? Una bomba de hidrógeno. También, entonces, participa en el equilibrio ácido-básico. Todo este conducto colector medular. Bien, hemos visto estas características de los cambios de concentraciones y el mantenimiento de la osmolaridad como sube y baja en los diferentes segmentos del tubo. Luego, hemos hablado del equilibrio glomérulo-tubular, también, ¿verdad? Este mecanismo que es esencial para mantener el equilibrio entre la filtración glomerular y la reabsorción tubular. Este mecanismo entonces se refiere a la capacidad de los túbulos de aumentar la reabsorción en respuesta a un incremento de la carga tubular, ¿no? Si llega mucho líquido y muchos iones al túbulo, entonces hay un mecanismo que va a permitir que la reabsorción aumenta, ¿no? Si hay mayor llegada de líquido y de iones hacia el tubo. Este mecanismo es independiente de las hormonas. Se va a reabsorber el mismo porcentaje de la carga filtrada. Si se filtra más, digamos, en vez de que se filtren 125 mililitros por minuto, se filtran 150 mililitros por minuto, aumenta la filtración, ¿verdad? Pero igual se va a reabsorber el 65% de iones, de agua, todo. Pero eso, aunque la osmolaridad se mantenga hacia los túbulos,
hacia los segmentos finales de los túbulos, va a llegar una cantidad mayor de líquido, que va a ser más difícil de manejar. Entonces, inmediatamente hay el equilibrio, que la respuesta es que haya una menor filtración, ¿no? Y esa menor filtración reduce la cantidad de líquido filtrado, y así se evita sobrecargas hacia los segmentos finales, ¿no? Hemos hablado también de las fuerzas físicas. Ahora vamos a hablar de las fuerzas físicas que intervienen en la reabsorción hacia los capilares tubulares. Bien, fíjense, ya tenemos que y este es el glomérulo, cápsula de Bowman, ¿no? El túbulo Plaza de Henle, ¿sí? Luego este es el túbulo proximal, el Plaza de Henle, el túbulo distal, los segmentos colectores, ¿sí? Un esquema. Bien, ¿qué ocurre aquí? Veamos. ¿Dónde se realiza la reabsorción? Tengo otro. Tengo que poner mi bolsa de marcadores. Seria, creo que he perdido mi bolsa de marcadores. ¿Qué tenemos aquí? ¿Recuerdan? Los capilares peritubulares. Entonces, el líquido, el agua, los iones, la glucosa, los aminoácidos, la urea también hemos visto, ¿hacia dónde tienen que pasar? Desde los túbulos. Fíjense, primero hacia el intersticio y luego al capilar. Entonces, si este es el túbulo, este es el intersticio, aquí están las células, y este es el capilar, ¿cómo se mueven los líquidos y los sólidos? A través de las células se van a mover en los diferentes transportes que hemos visto, ¿no? Las ATPasas, los canales, ¿sí? Las proteínas transportadoras, desde el túbulo hacia el intersticio. Pero en el intersticio ya no hay estos mecanismos. Aquí el líquido está circulando libremente. Y luego tiene que el líquido, con los iones y las sustancias, pasar hacia el capilar. Si ustedes se ponen a pensar, este es un camino inverso que normalmente de los que hemos estado viendo. Generalmente, ¿qué hace el líquido? Sale del capilar hacia el intersticio, o en el caso de la cápsula de Bowman, el líquido ha llegado desde el capilar glomerular. Aquí el camino es inverso, ¿no? Tiene que volver a la sangre el líquido en los tubos. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas de Stalin que van a también intervenir? Lo mismo, la presión coloidosmótica y la presión hidrostática. Ahora, veamos aquí, por ejemplo, tenemos la presión hidrostática del líquido intersticial, la presión coloidosmótica también del líquido intersticial, la presión hidrostática del capilar y la presión coloidosmótica del capilar. ¿Qué diferencias vemos con las fuerzas anteriores, con las que hemos visto en el glomérulo? ¿Cuál es la principal diferencia? ¿No? En los capilares, fíjense, la presión hidrostática capilar es de 13 milímetros. ¿Cuánto era en el glomérulo? 60. O sea, ya esta es una fuerza muy pequeña, ¿verdad?
¿qué hace esta fuerza, la presión hidrostática? Se opone en este caso a que el líquido vuelva, ¿no es verdad? Porque está queriendo más bien salir del capilar al intersticio. Tenemos otra fuerza que es la presión coloidosmótica del capilar. Y si observan, la presión coloidosmótica del capilar es la misma, 32 milímetros de mercurio también, la que estaba en el glomérulo, ¿no? Porque había mayor concentración de proteínas. Aquí también sigue habiendo una mayor concentración de proteínas. Entonces, la presión coloidosmótica del capilar es 32 milímetros de mercurio. La presión hidrostática del intersticio es de 6 milímetros de mercurio. Esta presión hidrostática está empujando a que el agua se dirija ¿hacia dónde? Hacia el capilar. Y finalmente tenemos la presión coloidosmótica del intersticio, que aquí hay una concentración más alta de proteínas que en el intersticio normal, y vean que es de 15 milímetros de mercurio. ¿Cómo los vamos a repartir entonces a estas fuerzas ya para la filtración neta? ¿Cuáles son las fuerzas que favorecen la salida o el regreso más bien del líquido desde el intersticio hacia el capilar? ¿Cuáles serán? La presión coloidosmótica, ¿cuánto es? 32. ¿Qué más? La presión hidrostática, ¿cuánto es? 6. Todo suma 38. Ahora, las que se oponen, ¿cuáles son? La presión coloidosmótica del intersticio, ¿no? Y la presión hidrostática del capilar, 13. ¿Cuánto suma? 28. Entonces, 38 menos 28, ¿cuánto es? 10. ¿Sí? 10 milímetros de mercurio. Esa es la presión neta de filtración para la reabsorción, en este caso. ¿Y cuánto era la presión neta para la secreción, para el paso para la filtración glomerular? ¿Cuánto era? Sí, para que salga el agua, el líquido del glomérulo hacia la cápsula de boca. Pero no, ya la neta. Algo de 20. 10 también, ¿verdad? ¿No? 10. O sea, todo lo que va a salir va a volver. Pero recordemos que en los sectores finales, ¿quiénes van a intervenir para que la orina sea más diluida o menos diluida? Más diluida o más concentrada. La hormona antidiurética, ¿no? Y la aldosterona también juegan un papel clave. Pero en cuanto a las fuerzas de filtración, son las mismas. Entonces quiere decir que todo lo que se filtra se va a reabsorber, ¿no? Bien, entonces, ahora, ven cuál es el efecto de la presión arterial sobre la diuresis. Aquí también hay que tomar en cuenta ciertas variables que ya no están siendo directamente controladas por el propio riñón, y es la diuresis por presión, la natriuresis por presión. Cuando aumenta la presión arterial, ¿qué es lo que ocurre en el riñón? Aumenta también la filtración y aumenta la eliminación de orina, ¿no? Esto es cuando aumenta la presión por sobrecarga de volumen. ¿Recuerda? Si tomo un litro de agua, ¿qué va a pasar? Ese litro de agua va a entrar al líquido plasmático, va a aumentar el volumen, se va a filtrar más líquido y voy a orinar más. Entonces va a aumentar el filtrado glomerular.
¿Sí? Entonces, siempre que hay un aumento de la presión arterial por exceso de volumen, ya sea al agua o al sodio, vamos a tener una respuesta inmediata del riñón, la natriuresis por presión, la eliminación de sodio y la diuresis por presión, ¿no? Bien, ahora hay un control, fíjense que también cuando aumenta el volumen va a hacer afectar inmediatamente la hormona angiotensina, ¿no? Va a haber una reducción de formación de la angiotensina. Ahora, ¿cuál es el control hormonal de la reabsorción tubular? Para empezar tenemos una hormona, la aldosterona, que aumenta la reabsorción de sodio ¿dónde? En el túbulo colector cortical, ¿no? ¿En qué células actúa la aldosterona? En las células principales. Principales, ¿no? Luego está la angiotensina 2. Fíjense, la angiotensina 2 va a actuar sobre todos los túbulos, excepto sobre el sector ascendente del asa de Henle. Pero después, vean, aumenta la reabsorción de sodio y agua en el túbulo proximal, en el asa de Henle descendente, en el túbulo distal y en el túbulo colector. La angiotensina entonces actúa en todos los túbulos, ¿sí? La hormona antidiurética aumenta la reabsorción de agua en el túbulo distal y en los conductos colectores y en ningún otro lugar más, en las porciones finales, ¿no? Recuerden esto. El péptido natriurético auricular reduce la absorción de sodio y agua en el conducto colector. ¿Recuerdan cuándo se forma el péptido natriurético auricular? Cuando aumenta la presión auricular derecha. Cuando aumenta la presión debido al volumen de la aurícula derecha. Cuando llega mayor cantidad de sangre en el retorno venoso, la aurícula derecha se distiende y forma este péptido, que es una hormona, una proteína, que se dirige a los segmentos finales de los túbulos. ¿Para qué? Para aumentar la reabsorción, la absorción de sodio y agua, ¿no? La hormona paratiroidea aumenta la reabsorción de calcio en el túbulo distal. Y quizá en el asa de Henle, la paratiroidea. Esta paratiroidea solamente va a aumentar la reabsorción de calcio. No interviene en nada más. Cuando hay una disminución de la calcemia. Si hay hipocalcemia, la hormona paratiroidea empieza a actuar. Entonces, hacemos un repaso. La aldosterona, donde actúa túbulo y conducto colector. ¿Qué hace? Reabsorbe sodio, cloro, agua y secreta hidrógeno. Este es un papel importante de la aldosterona. La angiotensina en el túbulo proximal, rama ascendente gruesa del Henle, túbulo distal, túbulo conductor y reabsorción de sodio, cloro, agua, secreción de hidrógeno. Hormona antidiurética, túbulo distal, túbulo y conducto colector y reabsorción de agua. Péptido natriurético, túbulo distal, túbulo colector, conducto colector, reduce la reabsorción, disminuye la reabsorción de sodio y agua para que baje el volumen, porque vean la aurícula se distiende por una sobrecarga de volumen. Luego está la hormona paratiroidea que actúa a nivel del túbulo proximal, rama ascendente gruesa, del asa de Henle y en el túbulo distal, disminuye la reabsorción de fosfato y aumenta la reabsorción de calcio. Bien. Aquí está cómo actúa la angiotensina, ¿no? Actúa sobre la AT1, el receptor de angiotensina 1,
en las células, en los túbulos, ¿no? Y qué es lo que va a producir, activar una bomba ATPasa, ¿no? De potasio, activar un cotransporte sodio-potasio o sodio bicarbonato, va a activar también un contratransporte hidrógeno, hidrógeno, ¿no? Y aquí la antidiurética se une a su receptor. Este receptor está vinculado con un mecanismo de AMP cíclico, AMP ciclasa, aumenta la concentración de AMP cíclico, se activa una proteincinasa, esta proteincinasa fosforila otras proteínas, otras enzimas que se dirigen hacia el núcleo, y en el núcleo, ¿qué hacen estas enzimas fosforiladas? Activan la síntesis proteica para que los ribosomas formen acuaporinas. Estos canales de agua que se dirigen hacia las membranas, ¿para qué? Para hacer que el agua circule con gran velocidad. Si no hay hormona antidiurética, entonces no hay ¿qué cosa? Acuaporinas, ¿no? Quiere hacer la hormona antidiurética o vasopresina va a estimular la formación de acuaporinas para que el agua pase en gran cantidad desde los túbulos hacia el intersticio, ¿no? Y no se elimine. Si hay hormona antidiurética, si no hay, va a ocurrir lo contrario. Perdón, ya les dije al principio, si no hay, no va a ocurrir, no va a haber formación de acuaporinas. El agua se va a quedar ¿dónde? En el túbulo y se va a eliminar hacia la orina. ¿Ya? Bien. Ahora, algo que hay que contemplar también es que la activación del simpático aumenta la reabsorción del sodio, ¿no? Contrae las arterias renales, las arteriolas renales, lo que va a reducir el filtrado glomerular, y esto va a aumentar la absorción del sodio en el túbulo proximal, en la rama ascendente y gruesa del túbulo de Henle, en los túbulos distales, aumenta la liberación de renina y la formación de angiotensina, que va a aumentar a su vez la reabsorción de sodio. Bien, aquí terminamos con este tema. Nos faltaba solamente esta última parte. Bien, entonces ahora en lo que queda de la clase avanzaremos el próximo tema. La concentración y dilución de la orina. Aquí vamos a ver la regulación de la osmolaridad del líquido extracelular y de la concentración del ion sodio. Y esta clase nos vamos a ocupar básicamente del sodio y del agua. ¿Ya? Bien. Ustedes saben que las células del organismo tienen que estar rodeadas de un líquido que tenga una concentración casi constante, ¿no? De agua y electrolitos en esa área. Si varían las concentraciones de los electrolitos, puede producirse daño en las células, ¿no? Las células empezar a tener alteraciones. Entonces, estas concentraciones siempre se tienen que mantener casi constantes, y en especial el sodio es el principal regulador de la osmolaridad, ¿sí? El líquido extracelular. Y la concentración de sodio está muy, digamos, finamente regulada en el líquido extracelular. No puede haber concentraciones muy altas ni bajas de sodio.
Realmente el parámetro para la concentración de sodio es de 139 miliequivalentes litro hasta 145 miliequivalentes litro máximo, ¿no? Por encima o debajo de estas concentraciones ya vamos a entrar por debajo de 139 en hiponatrenio y por encima de 145 en hipernatremia. Entonces, hay un rango pequeño de variación, digamos que se tiene que mantener. Ahora, el agua está regulada, a su vez, por la ingestión de líquido, ¿no? Es decir, cuánto de líquido tomamos. Si tomamos mucho líquido, va a ingresar mucho líquido hacia el medio interno y puede producir una disminución de la osmolaridad, un aumento del volumen de la sangre, una disminución de la osmolaridad en la sangre también. Pero ya sabemos que felizmente ese aumento del volumen de líquido va a ser inmediatamente regulado. ¿Por qué? Por la excreción, por la eliminación de agua. Tomamos agua y lo eliminamos. ¿Cuánto de agua vamos a eliminar? Toda la que está en exceso. No tomamos agua, es otro problema, ¿verdad? Si no tomamos agua, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué van a hacer los riñones? Van a retener agua, van a evitar que se pierda agua a través de la orina, que es un mecanismo de control importante. Entonces, si nosotros consumimos mucha agua, los riñones van a eliminar una orina bien diluida, es decir, mucha orina. ¿Sí? Vamos a orinar 5, 6, 10 veces y en forma abundante. Si consumimos poca agua, vamos a orinar una orina concentrada, poca orina. Orinaremos 1 o 2 veces al día. ¿Y cuánto? Cantidades pequeñas de orina, porque los riñones están manteniendo la orina, están evitando que se pierda, están reteniendo el agua, ¿sí? Más que la orina, a través de la orina, ¿no? Ahora, nosotros tenemos mecanismos de regulación de la osmolaridad del líquido extracelular y de la concentración de sodio muy eficientes. Bueno, tenemos un mecanismo que va a permitir al riñón eliminar un exceso de agua, excretando entonces una orina diluida. ¿Y cómo vamos a ver que es una orina diluida? El color característico de la orina, ¿no? Que es un amarillo ámbar, va a tender a ser a un color muy claro, ¿no? Vamos a eliminar. También tenemos mecanismos que permiten a los riñones conservar agua. Y vamos a eliminar una orina concentrada, muy amarilla, ¿no? Y poca cantidad de orina. Además, mecanismos de retroalimentación que controlan la concentración de sodio y la osmolaridad del líquido extracelular. La aldosterona, la enzima. Y mecanismos que están en el sistema nervioso, como la sed, ¿no? Se estimula el centro de la sed, buscamos agua, y también el apetito por la sal, ¿no? Cuando disminuye la concentración de sal, buscamos sal. Nosotros que tenemos una dieta en la que en todas partes hay sal, o sea, más allá de la sal que viene, digamos, normalmente en los alimentos de tipo natural, ¿no? En todo hay sal. Si comemos pan, no solamente están los sodios y cosas de trigo y la harina, sino además se le echa sal, ¿no? A nuestra sopa, sal. A nuestro segundo, sal. Al sándwich, sal, ¿no? A la empanada que comemos, a la masa que comemos, sal. Todo el día estamos
consumiendo sal. Nuestros antepasados primitivos que no utilizaban la sal para, digamos, alimentar a sus alimentos y solamente consumían los alimentos naturales, podían encontrarse en una necesidad de consumir una sal extra, ¿no? Buscar fuentes de sal. Los animales suelen hacer eso también, ¿no? Consumen sal con los alimentos, pero también tienen lugares donde pueden buscar una fuente adicional de sal. Eso es el mismo hipotálamo, que tiene un centro que estimula el apetito por la sal, ¿ya? Así como tenemos el centro de la sed, ¿se recuerdan? En el hipotálamo. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay un exceso de agua en el líquido extracelular? Los riñones van a eliminar entonces una orina diluida, ¿sí? Ahora, una cosa que hay que tener en cuenta es que el riñón tiene la capacidad de eliminar orinas que van desde 50 miliosmoles por litro de concentración de los solutos osmóticamente activos. ¿Cuánto es la osmolaridad del plasma? 300 miliosmoles. Fíjense, el riñón puede eliminar orinas que tengan 50 miliosmoles, o sea, una osmolaridad muy disminuida, ¿no? ¿Cómo van a ser estas orinas? Abundantes. Estas son orinas diluidas, un sexto del líquido extracelular normal, 6 veces menos que el líquido extracelular. Pero también pueden eliminar una orina muy concentrada, entre 1200 y 1400 miliosmoles. 1203 o 300 por 4, 1200. 4 a 5 veces más concentrada que el líquido extracelular. ¿Sí? Por osmolaridad. ¿Cuándo se elimina entonces una orina diluida? Cuando hay exceso de aire. ¿Cuándo se elimina una orina concentrada? Cuando hay deficiencia de agua. Ahora, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que nosotros, o nuestro riñón, tiene que eliminar obligatoriamente durante el día 600 miliosmoles de solutos osmóticamente activos. Eso es obligatorio, no puede no eliminar. Dentro de estos solutos osmóticamente activos hay sodio, hay potasio, hay calcio, pero hay todas esas sustancias de desecho, urea, creatinina, ácido úrico, sales, bases orgánicas, que son tóxicas para el organismo. Y esas sustancias no se pueden eliminar de manera sólida. ¿En qué se tienen que eliminar? En agua. Entonces, vean, si 1 litro de orina tiene 1200, una concentración de 1200 miliosmoles cuando es concentrada, ¿sí? Vean, 1 litro, 600 miliosmoles, ¿en cuánto estará? ¿En el doble? ¿Qué? ¿El doble? No, En medio litro. en medio litro, en 500 ml. ¿Sí? Entonces, si nosotros no tomamos nada de agua, nuestro riñón va a eliminar 500 ml. Esa es la orina que vamos a eliminar obligatoriamente al día.
consumamos o no consumamos agua, vamos a eliminar por lo menos 500 miliosmoles. Si hoy día ustedes se pierden en el desierto, además de otros métodos de eliminar agua, otras vías, perdón, de eliminar agua, ¿no?, que se van a mantener, el riñón va a empezar a ahorrar, a retener agua, pero no puede retener toda el agua. Tiene que obligatoriamente eliminar 500 ml, porque no puede concentrar más solutos osmóticamente activos. No tiene esa capacidad nuestro riñón, solamente puede concentrar hasta 500 ml, o 500 hasta 600 o 1200 miliosmoles litro, y necesitamos eliminar 600 miliosmoles. Entonces en el día lo vamos a eliminar con 500 ml, medio litro de agua. Entonces todos los días, así no consuman agua, tienen que orinar medio litro, y así uno se va deshidratando, ¿no? Hay unos animales que viven en el desierto, que están acostumbrados al desierto, ¿sí? Tienen incluso dietas muy secas, ¿no?, de donde consumen agua, generalmente de los alimentos que van a encontrar. Entonces, estos animales han evolucionado para tener riñones que tienen la capacidad de concentrar hasta 10.000 miliosmoles por litro. Imagínense, 20 veces más que nuestro riñón pueden concentrar. Si nosotros pudiéramos concentrar 10.000 en la orina, ¿cuánto de orina necesitaríamos eliminar al día? 50 miliosmoles o 50 ml, ¿ya? ¿No? Para eliminar 600 miliosmoles. No podemos concentrar más. Estos animales del desierto son capaces de, con una gota de orina, un ratón, por ejemplo, una media gota, ya está, eliminó todos los solutos osmóticamente activos que tenía que eliminar. Entonces pueden vivir perfectamente en el desierto. Un camello puede pasar fácilmente el desierto tomando pocas veces agua. Nosotros no, tenemos que estar todos los días reponer el agua que perdemos por esa capacidad que tenemos. Entonces, recuerden, nosotros no podemos eliminar una orina más concentrada que la de 1200 miliosmoles. En 500 ml eliminamos los 600 obligatorios que tenemos obligatoriamente que eliminar, porque son solutos que provienen del metabolismo. Bien, ahora, esta capacidad de excretar o de regular la excreción de agua, o independientemente de la excreción de solutos, es indispensable para la sobrevivencia, ¿no? Ahora, ¿quién se ocupa de concentrar o de diluir la orina? La hormona antidiurética. Esta es la hormona clave, ¿sí? Si no tenemos hormona antidiurética, eliminamos una gran cantidad de orina. Ya saben, sin la hormona antidiurética no hay acuaporinas, sin acuaporinas no hay reabsorción de agua. Cuando hay hormona antidiurética, se sintetizan acuaporinas, y a través de las acuaporinas el agua fluye por ósmosis desde el túbulo hacia el intersticio. Bien, entonces la hormona antidiurética es importante. Cuando la osmolaridad entonces de los líquidos corporales aumenta la secreción de hormona antidiurética. ¿Quién produce la hormona antidiurética? El hipotálamo. El hipotálamo va a producir en unas células que son los núcleos paraóptico y supraventricular, ¿no?, la hormona antidiurética. Estos núcleos, veamos, si esta es la hipófisis, ¿sí?, el tallo de la hipófisis donde se une con el encéfalo,
en la eminencia media, ¿no es verdad? Y los núcleos supraóptico y paraventricular están allá, por el hipotálamo, las neuronas. Estas neuronas tienen axones largos, ¿no? Que bajan hasta la parte posterior o neurohipófisis. Estos dos núcleos van a producir la hormona oxitocina y la antidiurética. ¿Sí? Y aquí se va a secretar la hormona antidiurética. Pero vean, si bien se secreta en la hipófisis, ¿dónde se sintetiza la hormona? En el hipotálamo. ¿Y por qué se sintetiza en el hipotálamo? Porque si estas son las neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular, por aquí están pasando, primero, aquí vamos a tener unos osmoreceptores, ¿sí? Los receptores de osmolaridad. Si el líquido vascular, ¿no?, aumenta de osmolaridad porque perdemos agua, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Se va a concentrar la sangre, ¿no? Vamos a perder agua a través de la orina, del sudor, etc. Y no tomamos agua. Los 300 miliosmoles por litro van a aumentar. Entonces, si aumenta la osmolaridad, podemos decirlos a 320 miliosmoles, estos osmoreceptores perciben que ha aumentado la osmolaridad del líquido extracelular. Estos osmoreceptores, ¿dónde están? En el hipotálamo, en los capilares, son adyacentes a los capilares que están pasando por el hipotálamo. Y estos osmoreceptores envían señales ¿a quién? A los núcleos supraóptico y paraventricular. Estos reciben la señal y envían la hormona antidiurética, el potencial de acción. Primero la hormona antidiurética que se concentra en el axón terminal y luego un potencial de acción. ¿Para qué? Para que se libere la hormona hacia la circulación. ¿Está claro? ¿Sí? Pero además, estas mismas neuronas van a enviar al hipotálamo ¿hacia dónde? Una señal, hacia el centro de la sed. ¿Recuerdan? Al anterior del hipotálamo también está el centro de la sed. ¿Para qué? Para que busquemos agua. Nos da sed y empezamos a buscar agua. Son estas funciones que están cumpliendo estos osmoreceptores. ¿Sí? Entonces, la hormona antidiurética va a salir de la neurohipófisis, se dirige hacia los túbulos. ¿Y en qué lugar de los túbulos? En este sector, ¿no? En la porción final del túbulo distal y en los túbulos colectores empieza a producir acuaporinas para que se reabsorba el agua. ¿Está claro? Entonces se reabsorben grandes cantidades de agua gracias a la hormona antidiurética, ¿no? Aumenta la permeabilidad del agua. No tiene nada que ver con los solutos, porque solamente se activan acuaporinas para que pase agua. Ahora, una cosa importante es que, como vamos a ver más adelante, para que la hormona antidiurética pueda funcionar adecuadamente, tiene que haber una hiperosmolaridad del intersticio medular, o sea, del intersticio que está alrededor de las nefronas medulares, de las nefronas que están en la médula, que llevan las asas de Henle hasta la médula, ¿no? Estas nefronas de asa larga. Ese intersticio tiene que ser hiperosmótico, es decir, tiene que tener una osmolaridad mayor de ¿qué? De 300 miliosmoles. Entonces la osmolaridad ahí puede ir hasta ¿cuánto entonces? Si podemos concentrar una orina de 1200, ¿dónde está? O de 1400 máximo, ¿hasta cuánto irá la osmolaridad del intersticio?
hasta 1400 o 1200, fíjense, porque ¿hasta qué punto va a pasar el agua? Hasta que la osmolaridad sea igual. ¿Sí? Entonces, si aquí tengo 1400 de osmolaridad, en este lado está 1400, vean, el intersticio, el agua va a salir hasta que aquí la osmolaridad sea 1400. Y esa orina se va a eliminar, ya no se va a poder reabsorber. Estos animales del desierto, el ratoncito australiano del desierto australiano, que es el más famoso, aunque todos los del desierto son capaces de absorber agua, este ratoncito es capaz de eliminar una orina concentrada hasta de 10.000 milimosmoles. Entonces, la osmolaridad aquí en el intersticio, ¿cuánto tiene que ser? De 10.000. Es capaz de concentrar su orina 10 veces más que nosotros. Por eso es que si nuestro riñón tendría esa capacidad, con eliminar 50 ml de orina, estaríamos, digamos, listos, o sea, tranquilos, ¿no? Todos los solutos que no nos sirven se eliminarían con esa cantidad de orina, suficiente. No tendríamos tantos problemas de deshidratación. La gente no moriría de sed tan fácilmente, más tiempo por lo menos sobreviviría, digamos, ¿no? Podríamos pasar el desierto en 10 días más, duraríamos que los que normalmente morimos deshidratados. Vean, así es la cosa. Entonces, esta es la capacidad, esto es lo que hace la hormona antidiurética, ¿no? Entonces, vean, cuando existe un exceso de agua en el organismo, el riñón puede excretar entonces hasta 20 litros de orina por día. Una orina bien diluida. En esos 20 litros, vean, van a estar los 600 milimosmoles, ¿no? Van a estar. Pero la orina va a ser muy diluida. Si sacan 1 litro de esa orina, van a encontrar que en cada litro están ¿cuántos? 50 milimosmoles. ¿Está claro? ¿Sí? Se reabsorbe continuamente sólidos. Entonces, sí, eso. Ahora, veamos cómo es que el organismo es capaz entonces de producir esta hormona diluida, de reabsorber continuamente solutos y dejar de reabsorber agua. ¿Sí? A ver, haremos un acompañamiento. Volveremos al túbulo proximal. ¿Tenemos tiempo? Por lo menos veamos una partecita de este recorrido. No me vendré aquí. Fíjense, en el túbulo proximal, ¿no? Cuando el líquido que es filtrado sale, ¿cuánto es la osmolaridad del plasma? Empezaremos por eso, por ahí. 300 milimosmoles. Sale a la sala Henry y recorre el túbulo proximal. Todo el túbulo proximal va a recorrer. Aquí sabemos que hay mecanismos de reabsorción de sodio. ¿Cuánto de sodio se va a reabsorber? ATPasas, hay cotransporte sodio-cloro, ¿nos hemos visto? ¿El cuánto? El 65% de sodio, el 65% de potasio, de cloro, ¿sí? 100% de glucosa, ¿sí? Y además el 65% de agua. Si utilizamos el sodio como referente, que es el principal soluto osmóticamente activo, entonces vemos que la osmolaridad del líquido en el túbulo proximal no ha cambiado.
hay 300 miliosmoles en el líquido y 300 miliosmoles en el intersticio. Hay un equilibrio. ¿Estamos claros? Estos 300 miliosmoles son del intersticio y aquí 300 del líquido. Así hubiera un canal de agua aquí, no va a pasar el agua, ¿no es verdad? Se va a mantener en 300 miliosmoles, no va a ir ni a un lado ni al otro. ¿Está claro? Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando empieza a descender el líquido filtrado? Llega al asa descendente de Henle. ¿Qué hemos dicho que ocurre aquí, en el asa descendente? Se reabsorbe sodio, se reabsorbe potasio, se reabsorbe cloro, ¿no es verdad? Pero sodio, ¿cuánto porcentaje de sodio más o menos? No, perdón, poco, ¿no es verdad? Muy poco porcentaje de sodio, cloro, potasio, muy poco. ¿Pero qué se reabsorbe? Agua. ¿Cuánto por ciento de agua se reabsorbe aquí? El 20%, ¿no es verdad? Entonces, fíjense, si se reabsorbe más sodio, pero más agua que sodio, ¿cómo va a quedar el intersticio? Concentrado. ¿A cuánto se va a concentrar más o menos? A 400 miliosmoles. ¿Sí? Estoy concentrando este intersticio. ¿Sí? Vamos a ir bajando y al final puede llegar hasta 600 miliosmoles. El concentrado, porque se ha reabsorbido agua y no se han reabsorbido solutos, o pocos solutos. En el segmento ascendente es impermeable, aquí no pasa nada. Pero en el segmento ascendente grueso está ¿quién? El cotransportador sodio, cloro, potasio. Y se reabsorbe estos iones. También el 25% de estos iones se van a reabsorber. ¿Y es permeable al agua? Este sector es totalmente impermeable al agua. No se reabsorbe agua. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a diluir el líquido, porque se va a reabsorber solutos y se va a quedar el agua. El agua se va a empezar a diluir, ¿no es verdad? Y fíjense, hasta llegar al túbulo distal, ¿con cuánto está llegando de osmolaridad? 100 miliosmoles, ¿no? ¿Por qué? Porque se han reabsorbido solamente solutos y se han dejado al agua. Lo mismo ocurre en el primer segmento, en la primera porción del túbulo distal. En la primera porción del túbulo distal tenemos el cotransportador sodio-cloro que reabsorbe solutos y sigue siendo impermeable al agua, ¿no? Entonces, fíjense cómo se diluye aquí hasta 100 miliosmoles por litro. Y así se puede mantener hasta llegar al segmento final del túbulo distal y al túbulo colector cortical y luego al túbulo colector medular, ¿sí? Pero ahora veamos qué va a ocurrir. Si hay un exceso de agua en el organismo, ¿quién va a actuar? La hormona antidiurética, ¿no? Si hay un exceso. Aquí estamos con 100 miliosmoles por litro, ¿sí? Entonces aquí, ¿quién va a aparecer? La hormona antidiurética. ¿Qué va a producir? Aquaporinas, ¿no? Por todo este recorrido, ¿sí? ¿Estamos? Bien, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si ustedes observan, el intersticio, ¿cuánto tiene aquí? Aquí y aquí 300, ¿no? Entonces, la hormona antidiurética va a empezar a promover la reabsorción de agua.
si aquí tengo más agua que solutos y aquí tengo menos solutos que agua, ¿hacia dónde va a ir la ósmosis? Porque también, vean, aquí también es 300 miliosmoles. Desde aquí el agua va a empezar a pasar, ¿no? Hasta aquí, ¿cuánto va a estar el agua? Por todo esto, si esto es 300 miliosmoles, va a disminuir su concentración, va a ir bajando la concentración, va a ir aumentando la concentración de solutos y va a ir habiendo menos agua, ¿sí? Luego, va a ir bajando y va a llegar aquí, por aquí llega con 70, ya no es 300 esto, estoy equivocando, disculpen, es 100, ¿no? 100. Aquí tenemos 100. Y si aquí tengo 300, ¿qué va a ocurrir? El agua va a salir, ¿no es verdad? Va a ir saliendo el agua. Y cada vez va a haber... Se va a aumentar la concentración de solutos por la salida del agua. Tienen toda la razón. ¿Dónde está el...? Ahí está. Lo que pasa es que aquí estamos diluyendo la orina. Perdón, disculpe. Aquí no hay acuaporinas. Sí, porque cuando hay un aumento de concentración de agua, no se experimenta. Bien, volveremos. A ver, Borre todo. nos pondremos bien. Aquí hay un exceso de agua en el organismo. Entonces, si hay exceso de agua, no hay hormona antidiurética. Ya, vamos atrás. Entonces, no hay qué cosas. Acuaporinas. No va a haber acuaporinas. Pero sí va a haber reabsorción de sodio. ¿Sí? En este caso estamos diluyendo la orina. Entonces va reabsorbiéndose cloruro de sodio. ¿Y qué va ocurriendo entonces? De 100, aquí ya vamos a tener 70 miliosmoles, porque va a haber menos sodio en el túbulo. Y va a ir saliendo más sodio todavía y vamos a terminar con una concentración de 50 miliosmoles, ¿no? Una concentración con poca cantidad de sodio en una orina bien diluida. ¿Está claro? Bien, entonces eso es lo que va ocurriendo. Perdón. Aquí vamos observando mejor. Aquí no hay hormona antidiurética. Si no hay hormona antidiurética, entonces es impermeable al agua y la osmolaridad puede disminuir hasta 50 miliosmoles. Bien, aquí quedamos entonces hoy día. Solo decirles que hay un volumen obligatorio de orina, lo que les decía hace un momento. ¿Ya? Este volumen obligatorio es de medio litro para poder concentrar los 600 miliosmoles que tenemos que eliminar por día. Nuestro organismo entonces no puede concentrar una orina mayor, ¿no? De 1200 miliosmoles. Entonces, aquí nos estábamos hablando al revés de lo que tenía que suceder. La próxima clase ya vamos a hablar de la orina concentrada. Yo estaba empezando por una orina concentrada. Concentrarme. ¿Ya? Bien. Nos vemos mañana entonces.